Bueno, mis queridos hermanos, vamos a empezar a estudiar hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Ustedes se recuerdan que la semana pasada vimos que Jesús está en la última cena, está en el tiempo ahí cuando están ya cenando y instituyendo la cena del Señor, ya celebraron el recordatorio de la Pascua, y ahí Jesús le está diciendo que esa noche él va a ser entregado y que le espera momentos difíciles. Y sin embargo, pues sus discípulos están como confiando en la capacidad, sobre todo Pedro, de que él va a estar con Jesús hasta el final y que puede contar con él, con su apoyo, que no lo va a dejar. Pero es todo lo contrario, ¿verdad? Es todo lo contrario. El hombre a veces piensa de que va a poder manejar la situación, pero a veces no se puede. La situación lo supera. Y a veces las situaciones a veces nos abruman, son más fuertes que nuestra capacidad de manejarlas. Y entonces a veces pues entramos en una frustración porque no podemos con el paquete, como decimos, ¿verdad? Así que en el capítulo 14 es la continuación de esto, ¿verdad? Y lo que vamos a estudiar hoy pues tiene gran relevancia, gran importancia, porque ahí vamos a ver cómo Jesús, vamos a ver los primeros ah, versículos del 1 al 6. ah, Dice, no se angustien, confíen en Dios, le dice Jesús a sus discípulos. Juan 14:1, no se angustien. En otras palabras, Jesús ya lo estaba viendo angustiados, cuando el que debía estar más angustiado es él, ¿verdad? Porque él iba a ir a la cruz. Sin embargo, Jesús siempre trata de mantenerlos en un estado de tranquilidad, porque Jesús sabe que este iba a ser un golpe fuerte para ellos, ¿verdad? Y les dice, no se angustien. Y luego les dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y luego dice, en la casa de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Dice, y si me voy y se lo preparo, dice, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Bueno, hasta ahí, hermanos, Jesús lo primero que hace es decirles que no se angustien, que no se angustien. Pero es bueno recordar, hermanos, que cuando el pueblo de Israel, antes de que se formara, hubo un personaje que se llamó Jacob, ¿verdad? Jacob era hijo de Abraham era nieto de Abraham, era hijo de Isaac, y Jacob se peleó con su hermano por la primogenitura, con su hermano Esaú, y tuvo que salir huyendo y se fue a casa de sus tíos, que vivían pues algo retirado, ¿verdad? Y en el camino dice que Jacob se acostó a dormir, le agarró la noche por allá y se acostó a dormir, ¿verdad? Se acostó a dormir y tuvo un sueño, lo cual se cuenta ya en Génesis capítulo 28. No lo vamos a ver, ¿verdad? Génesis capítulo 28 es cuando Jacob tiene su sueño y dice que soñó que había una escalera, dice, una escalera que tenía sí, que se apoyaba desde la tierra y cuyo extremo superior llegaba, dice, hasta el cielo. Imagínense, él estaba soñando que había una escalera desde la tierra hasta el cielo. Es el sueño que tuvo. Pero no solo vio una escalera, sino que en esa escalera, dice, subían y bajaban los ángeles de Dios. Entonces aquí lo que Jacob estaba viendo es de que había un acceso al cielo, ¿verdad? Había una manera de llegar al cielo, ¿verdad? Sin embargo, pues él no se atrevió a subirse, ¿verdad? Simplemente era un sueño que le estaba mostrando que había un acceso a Dios, que era posible llegar a Dios, ¿verdad? Que era posible llegar a Dios y que Dios le estaba mostrando su gracia porque dice que veía ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Dando a entender de que
la gracia de Dios estaba bajando hacia él, ¿verdad? Que Dios le estaba dando la oportunidad de que de ganarse la confianza de Jacob, porque Jacob hasta ese momento no creía en Dios, o creía de una manera muy superficial. No había tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Y ahí, hermanos, y ahí se hizo famosa esta escalera, ¿verdad? Porque esta escalera es un tipo, ¿verdad? Es un tipo, una figura, una ilustración de lo que Cristo iba a hacer. Porque más adelante vamos a ver que en Juan capítulo 14 Jesús va a decir, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, dice, si no es por mí. En otras palabras, es como que Jesús estuviera diciendo, mira, yo soy esa escalera que a la vez es un camino para llegar al Padre, ¿verdad? Pero ahí en el Génesis nada más era como una figura que en ese momento pues todavía no podíamos entender cuál era el plan de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era el plan de Dios? Así que eso representa de que Dios está siempre buscando la manera de acercarse al hombre, ¿verdad? De acercarse al ser humano, de acercarse a aquel que él quiere escoger para sus planes, para sus proyectos. Y luego, pues también en Juan capítulo 1, si quieren buscar Juan capítulo 1, versículo 51, eh, cuando Jesús se encuentra con uno de sus primeros discípulos, ah, que se llamó Natanael, ¿verdad? Jesús le dice a Natanael de que al conocer a Jesús, él iba a ver y iba a experimentar cosas ah, que nunca había visto, ¿verdad? O que nunca había experimentado en su vida. Y en el versículo 51 de Juan 1, 51, Jesús le dijo a este discípulo, ciertamente les aseguro, le dijo, que ustedes, o sea, los discípulos que ya estaban con este otro discípulo que se llamaba Natanael, ciertamente les aseguro a ustedes que ustedes verán, dice, abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar, dice, sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre él, sobre Jesús, ¿verdad? Dando a entender, desde luego que no era lo que está queriendo decir Jesús, no es algo literal que los ángeles iban a estar bajando sobre Jesús. No es una manera de decir que, que la conexión con Dios, que Dios estaba al servicio, los ángeles de Dios iban a estar al servicio de Jesús, ¿verdad? De Jesús para que él pudiera culminar su misión. Y cuando ya llegamos al capítulo 14, aquí Jesús sigue hablando de su misión. O sea, la misión de Jesús era venir a salvar, venir a dar su vida por los hombres, por los seres humanos, para que a través de su sacrificio, el hombre pecador, el hombre imperfecto, pudiera tener acceso a Dios, ¿verdad? En otras palabras, es como una escalera que nos da acceso a Dios, ¿verdad? Pero ya no es una escalera figurada, ¿verdad? Jesús la escalera nada más era una representación de tener un acceso al cielo, ¿verdad? De la tierra hasta el cielo. Y aquí Jesús es el que bajó del cielo, ¿verdad? Y ahora Él nos va a llevar al Padre, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? La idea de esto que estamos estudiando hoy. Pero esto lo estoy tocando antes para que cuando lleguemos a ese versículo ya le podamos entender el sentido, ¿verdad? El sentido. Y dice aquí, mire, el capítulo 14, verso 1 otra vez. No se angustien, dice Jesús, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En otras palabras, ese Dios que se presentó en el Antiguo Testamento con los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, dice, y que ellos pudieron confiar esos patriarcas pudieron confiar en Dios. Ahora, dice, ustedes no solamente pueden confiar en ese Dios, también en mí, dice. Lo que está hablando de esta dualidad de la divinidad, o sea, padre e hijo, ¿verdad? En otras palabras, yo, que soy el hijo de Dios, el enviado por Dios, dice, ustedes pueden confiar en mí, así como los patriarcas confiaron en Dios, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas.
Acuérdense que cuando Jacob soñó esto, él miraba, quizás miraba desde la tierra la escalera que llegaba hasta el cielo, pero no podía ver más allá, ¿verdad? No podía ver qué había en el cielo, ¿verdad? No podía ver qué había allá en el otro lado, podríamos decir. Y Jesús les va a describir qué hay allá en la parte de arriba de la escalera, ¿verdad? Jesús le va a descubrir qué hay allá arriba, ¿verdad? Y Jesús le dice, miren, en el lugar de mi padre, dice, hay muchas viviendas, ¿verdad? Dando a entender de que ahí en el cielo hay un lugar para todos aquellos que confían en Dios, que creen en Dios. Así como los patriarcas creyeron y confiaron en Dios, ahora el momento es para los discípulos, que ellos también lleguen a confiar en Jesús, tanto en el Padre como en el Hijo, ¿verdad? Así que Jesús le está describiendo qué hay allá, más arriba de la escalera, ¿verdad? Lo que Jacob no pudo ver. Nada más veía que el cielo, pero no podía ver más allá. Y Jesús le está diciendo esto, ¿verdad? Dice, en el hogar de mi padre, o sea, donde termina la escalera allá arriba, hay algo que Jacob nunca pudo ver, ¿verdad? Pero yo se los voy a describir, dice. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas, dice. Pero no está hablando de viviendas físicas, ¿verdad? No está hablando de que hay pues hay un complejo de apartamentos, ¿verdad? Y cientos de apartamentos. No está hablando de algo físico, ¿verdad? Simplemente está hablando de que ahí vive Dios y es el lugar del Padre. Pero al mismo tiempo, ah, los que creyeran en Jesús van a venir a ser sus discípulos, van a venir a ser parte de la familia de Dios. Y lo que está queriendo decir, miren, ese padre que es mi padre, dice, también es el padre de ustedes. O sea, en otras palabras, también ese hogar no es solo mío, sino es también para ustedes, ¿verdad? Es lo que está tratando de transmitirle Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. Pero también esto tiene algo muy, muy importante que explicar, porque en la cultura de los judíos, cuando un joven se iba a casar, generalmente, pues un joven, pues no tiene, la mayoría de las veces no tenía los recursos para tener una casa propia, ¿verdad? Pues apenas estaba empezando su vida, ¿verdad? Entonces la costumbre y la cultura de ellos era de que el hombre que se iba a casar construía una vivienda en la casa de su padre, o sea, como un cuarto extra, ¿verdad? Para que ahí, cuando se casara, llevara a su novia, a la que iba a ser su esposa, ¿verdad? Y Jesús está usando esta ilustración, ¿verdad? Esta ilustración de que él iba a llevar o piensa llevar a la iglesia, ¿verdad? A los que creyeran en él. Acuérdense que la iglesia se presenta como la novia de Cristo, la iglesia se presenta como la esposa del Cordero, ¿verdad? Son ilustraciones que dan a entender, ¿verdad? De que la iglesia le pertenece a su marido, ¿verdad? Y hay una relación de amor, ¿verdad? Una relación íntima de amor en este matrimonio espiritual, podríamos decir, porque la iglesia y Cristo es una unión espiritual, ¿verdad? No es una unión sentimental ni física, ¿verdad? Sino es una unión espiritual. Entonces, por eso Jesús dice, en el hogar de mi padre, dice, como diciendo, yo como el novio que soy, les voy a llevar a ustedes, dice, les voy a llevar a ustedes a casa de mi padre, ¿ves? Como diciendo, ahorita no es el momento, pero voy a ir a preparar un lugar, ¿verdad? Como diciendo, ustedes son como, ah, yo me voy a hacer cargo de ustedes, ¿verdad? Así que no se angustien, no se preocupen. Y todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Iba a pasar es porque Jesús iba a ir a la cruz. Pero Jesús necesitaba ir a la cruz para que pudiera él pagar por el pecado de la humanidad y todos los que creyéramos en él íbamos a tener ese acceso allá a la parte de arriba de la escalera, ¿verdad? O del camino, donde terminaba el camino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? De que tratar de entender todo lo que está tratando de decir, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto cultural que tiene un mensaje ahí también del matrimonio, ¿verdad?
Y luego dice así, si no fuera así de que en el hogar de mi padre, ahí está en el cielo, no hay muchas viviendas, no hay lugar, si no hubiera lugar para ustedes, dice, ya se los hubiese dicho yo a ustedes, que voy a, ya les hubiese dicho que voy a preparar un lugar allí, dice. Y luego dice, y Jesús en el versículo 3 vuelve a decir, a seguir la figura del joven que se va a casar, que ya que tiene lista la nueva recámara donde van a vivir él y su novia en casa de su padre, pues ahora dice que va por la esposa, ya que tiene listo el lugar, va por ella para que se casen y ya se la pueda llevar a casa del padre, ¿verdad? Y por eso el versículo 3 dice, y si me voy y se lo preparo, el hogar, dice, o el lugar, vendré para llevármelos conmigo. Esa es la imagen de una boda judía, ¿verdad? De una boda judía. Así ustedes, dice, estarán donde yo esté. ¿Y dónde iba a estar Jesús? En casa del Padre, en el hogar del Padre, en un lugar seguro, en un lugar eterno, en un lugar de, de, de pura bendición, podríamos decir. Y luego dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, dice, ¿verdad? Pero ellos todavía no captaban la idea de que Jesús es el mismo camino para llegar al cielo, ¿verdad? Al lugar del Padre. El Jesús dice, ustedes ya conocen el camino, pero Jesús lo está llevando a que ellos poco a poco vayan entendiendo el lenguaje de Jesús, lo que Él les quiere dar a entender. Y luego Jesús dice en esta parte del siguiente versículo, el versículo 5 dijo entonces Tomás, Tomás era uno de los discípulos. Señor, dice, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? O sea, no le había captado la idea uh, de lo que Jesús le estaba queriendo decir, ¿verdad? Jesús está hablando del hogar del Padre los discípulos están pensando en un lugar terrenal, ¿verdad? En un lugar tal vez aquí en la tierra, ¿verdad? Y como que no le captaban lo que él les quería decir. Y luego Jesús dice, el camino, no está hablando de un camino físico, una carretera, un freeway, ¿verdad? Jesús está hablando de su propia persona, que Él es esa escalera, que Él es ese camino para llegar al hogar del Padre, ¿verdad? Dice, yo soy el camino. O sea, no es un camino terrenal, no es un camino como el que conocemos donde pasan los carros, ¿verdad? Dice, está hablando de su persona, yo soy el camino, dice. Yo soy la verdad El Padre y y la la vida. vida, contestó Jesús. Y luego dice, nadie llega al Padre Un informe. si no es por mí. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, de que Jesús está hablando de que Él es el camino, de que Él es el que se va a encargar de llevar a los discípulos a la vida eterna, ¿verdad? A la relación, una relación permanente y duradera ah, con Dios, ¿verdad? Y cuando Jesús dice yo soy el camino, Jesús no dice yo soy un camino, ¿verdad? Yo soy un camino, sino que dice el camino, ¿verdad? Porque si Jesús hubiese dicho yo soy un camino, puede decir que hay otros, ¿verdad? Hay otros caminos. Pero lo que está queriendo decir Jesús a sus discípulos, que Él es el único camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en la persona del Hijo que la humanidad va a poder llegar al Padre. Él es el único humano perfecto, que al mismo tiempo es Dios, Dios hecho hombre, ¿verdad? Y es la única manera que el ser humano pueda llegar a la eternidad con Dios, a través de la persona que Dios escogió, o sea, su Hijo, para que a través de él, ah, él nos va, o sea, en otras palabras, Él nos va a representar y Él nos va a poner en Él, ¿verdad? Para que todo lo que Él haga, desde que creemos en Él, nos empieza a llevar por ese camino, ¿verdad? Pero el camino es una persona y es Él, ¿verdad? Él está diciendo, yo soy el camino. Ahí en Hechos 4:12, cuando Pedro empezó a predicar el primer sermón, pues él dijo, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Ahí en Hechos 4:12, en su primer sermón, ¿verdad? Pedro está confirmando de que
Jesús es el único medio para alcanzar la salvación. Entonces, no hay el ser humano no puede por sí mismo ser perfecto. Entonces, necesitamos a alguien que sea perfecto, que nos lleve, que nos represente, ¿verdad? Y luego dice, yo soy el camino, dice, yo soy la verdad, Y la dando, vida. dando a entender de que a otros, o si hay otro que pretenda hacer el camino, sería un camino falso, no sería un camino verdadero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los judíos, los de la religión judía en la época de Jesús, ellos pensaban que podían llegar al cielo a través de su esfuerzo, de su obediencia, ¿verdad? Pero Jesús, en otras partes de la Biblia, les hace ver de que no es posible que ellos puedan llegar por sus propias obras, porque toda obra humana está manchada de pecado, ¿verdad? Por muy buena que parezca, ¿verdad? Tal vez pueda tener una buena obra, pero el resto de sus obras no lo descalifican. Entonces, el hombre no puede por sí mismo ser perfecto, en otras palabras, ¿no? Entonces, por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy el perfecto en el cual ustedes van a ser puestos para que yo les pueda llevar, para que yo pueda, para que ustedes puedan llegar al final de la escalera, ¿verdad? Al final de la escalera, pues yo soy la escalera, dice. Yo soy esa persona que los conecta con el cielo, ¿verdad? Y que los va a llevar al cielo. No solamente los conecta, sino los va a llevar, ¿verdad? Y Jesús está tomando la responsabilidad, la verdad, ¿verdad? Y luego dice, y la vida. En otras palabras, que fuera de Jesús no hay vida, no hay nadie que nos pueda dar vida eterna. Es por eso aquí cuando dice vida no está hablando de la vida física, ¿verdad? La vida física pues la tenemos también como un regalo de Dios. Pero aquí la palabra que usa es Zoe. Zoe se refiere a la vida de Dios, a la vida que tiene Dios, a la vida que tiene Jesús, ¿verdad? Que tiene poder sobre la muerte, ¿verdad? Y nosotros no tenemos esa vida física, al menos que Dios nos la dé, ¿verdad? Que nos regale. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, el camino, o sea, también se puede traducir también, se pueden unir esas tres palabras, se pueden traducir juntas, como diciendo, yo soy el verdadero camino que lleva a la vida, ¿verdad? O sea, también se puede traducir así, pero también se lo tradujeron separado, camino, la verdad y la vida, pero también se puede traducir, yo soy el verdadero camino, o sea, pueden haber caminos que parezcan que te van a dar vida, pero no te van a dar vida, porque esa vida solo la puede dar Dios, ¿verdad? Entonces, y no se consigue por esfuerzo humano, se consigue por gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Ahí dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que cada vez que vemos la palabra vida eterna está unida a Cristo Jesús, porque fuera de Él no se puede conseguir. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús le está diciendo esto a sus discípulos para que ellos empiecen a confiar. Él les dice, crean en Dios y crean también en mí. Todo esto que va a pasar ahorita es necesario que pase para que ustedes como hombres, como seres humanos, puedan llegar al final de la escalera. Si yo no pago por los pecados de ustedes y de la humanidad, nadie puede llegar ahí, dice. Yo tengo que pagar el precio. Yo tengo que ser el que haga posible lo haga posible la realidad de llegar hasta allá arriba, dice, ¿verdad? Entonces vemos que la escalera ah, que vio Jacob era un símbolo nada más de Cristo, ¿verdad? De Cristo que es la escalera donde primero baja a la tierra en forma de un bebé, luego vuelve a subir, pero cuando sube él nos lleva representándonos ya perdonados, ya lavados de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces ese es el punto de que Él es el único que lo puede hacer, ¿verdad? Y ya lo hizo, no lo puede, solo lo puede hacer, sino ya lo hizo, ¿verdad?
Y esa es la fe cristiana, de que creemos de que en Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él pagó el precio, y no solamente pagó el precio, sino que nos llevó, ya nos llevó con Él cuando subió al cielo. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dentro del plan de Dios, esto ya es una realidad. Nada más que en nuestro tiempo, pues todavía estamos nosotros dentro en nuestro tiempo humano, estamos todavía experimentando. Efesios 2:7. Vamos a leer desde el versículo 3. Efesios 2, del 3 al 10, sí, al 9. Dice así. Dice, en ese tiempo también todos nosotros, dice Pablo. Efesios 2:3, hermano. Dos, tres, En dos, en tres, adelante. tres. Efesios 2:3. Sí, En adelante. nosotros. En ese tiempo, dice Pablo, también todos nosotros, dice. Él se incluye. Vivíamos como ellos, como los que no conocían a Dios, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, dice, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea que Dios estaba enojado contra el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, dice. Está hablando no de la vida física, ¿eh? Está hablando de la vida eterna, de la vida de Dios, de la vida que es solo de Dios. Y que y Él nos está concediendo esa vida a través de Cristo, ¿eh? La vida eterna, la vida que tiene Dios y que ha tenido siempre. Y luego dice, ¿dónde nos quedamos? Nos dio vida, 5, con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, dice. En otras palabras, que Jesús hizo posible esto, ¿verdad? A pesar del pecado, que éramos pecadores, Dios nos dio vida gracias a Cristo, eso quiere decir. Y luego dice el versículo, en forma de admiración por gracia. O sea, fue un regalo, la salvación es un regalo. Gracia quiere decir gratuito, gracias, gratis, ¿verdad? Entonces, Por gracia ustedes han sido salvados. O sea que a nosotros no nos costó nada, pero a Dios sí le costó, ¿verdad? Le costó la cruz, la Cristo. Verso 6. Y en unión con Cristo, ahí está la palabra unión, ¿verdad? Acuérdense que la palabra para matrimonio la idea es la misma, ¿verdad? Unión con Cristo es como que usted piense, esa palabra unión que aparece aquí representa una unión, lo mismo que un matrimonio, ¿verdad? Que están unidos, ¿verdad? Y que es algo que Dios ah, ha instituido para siempre, ¿verdad? O sea que no tiene carácter de, de- de ser algo temporal, sino es algo permanente para siempre, ¿verdad? Por eso dice, y en unión con Cristo. En otras palabras, es como diciéndolo en términos más fáciles de entender. Y casándonos Dios con Cristo, ¿verdad? Eso quiere, si lo queremos poner de esa manera. Uniéndonos, dice, con Cristo. Y en unión con Cristo, Jesús, Dios nos resucitó, dice. O sea, cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él espiritualmente. Y luego dice, y nos hizo sentar con Él, con Cristo, en las regiones celestiales, o sea, en el hogar del Padre, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Que ese hogar que está, que Jesús estaba mencionando que iba a preparar, ¿verdad? Desde luego que no está hablando de un hogar físico, ¿verdad? Sino de un lugar en la familia de Dios. Eso quiere decir. Ya estaba preparado, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que lo terminó de preparar fue la cruz, el perdón de nuestros pecados para que pudiéramos llegar a ese lugar. Y luego dice el versículo, eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Y en unión con Cristo, dice el 6, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y cuando dice sentar, ¿verdad? Quiere decir, cuando quiere decir que el trabajo ya está terminado.
está poniendo una persona que ya trabajó y ya se sentó después de su trabajo. En otras palabras, no es algo que Cristo está haciendo ah, y que no ha terminado. Acuérdese, cuando Jesús está en la cruz, él dijo, terminado está, concluido es, consumado es. Dijo. O sea, ya terminó el trabajo, ya logré lo que vino a hacer. Eso quiso decir. Por eso dice aquí que se sentó, ¿verdad? Como diciendo, ya terminado su trabajo, ya cuando subió al cielo, pues el trabajo ya estaba hecho. Entonces ya había conseguido Jesús el perdón de los pecados de los seres humanos y ahora no hay problema para que puedan entrar a la presencia de Dios. Y luego dice el versículo, dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, la salvación, sino que es un regalo, dice, de Dios. Bueno, ahí vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a regresar a Juan. Yo quería tocar esto para que veamos de que lo que Jesús está diciendo ya es algo que ya estaba en el plan de Dios y que Él, estando en control de todo lo que está pasando, Él está tratando de infundir confianza a sus discípulos para que sus discípulos, aunque lo iban a ver en la cruz y se iban a asustar y todo, pero era parte del proceso de podernos llevar hasta la casa del Padre, ¿verdad? Hasta el hogar del Padre, dando a entender de ser adoptados en la familia de Dios, de otra manera de decirlo, ¿verdad? Bueno, entonces nos quedamos en el capítulo, ah, versículo 6, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Juan mí. 14. Yo les quiero hacer una pregunta, ahí estamos entendiendo. ¿Usted ya llegó al Padre? ¿Ya llegamos al Padre o todavía no hemos llegado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aló? Sí, llegamos, ya, Sí, porque creemos en Él. Ya Tenemos, llegamos. sí. ¿O usted va a llegar? No, ¿Usted va a Ya llegar? llegamos, no, ya ya llegamos a llegamos. través de nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo Ese, hizo por ese nosotros. es el punto, ¿verdad? Ujú. Porque muchas personas a veces les preguntan, oye, ¿tú ya eres salvo? Dicen, no, pues todavía no sé si, a ver si alcanzo a llegar a la punta de la escalera. 14:6. A ver si algún día puedo llegar a la punta de la escalera con mi esfuerzo, ¿verdad? Con mi... Sí, estamos entendiendo esa parte. Sí, 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 sí. porque a veces en los lugares donde no han entendido el trabajo de Cristo, pues piensan de que el ser humano tiene que llegar con su esfuerzo a la punta de la escalera, ¿verdad? Y Nunca van a empezarla, nunca nunca vamos la a, vamos a empezar. nunca vamos a llegar, ¿verdad? no, imposible. Imposible. Por eso Jesús dice, confíen en mí, dice, lo que van a ver ahorita, voy a sufrir en la cruz, pero no se asusten, confíen, estén tranquilos, es parte del trabajo que voy a hacer para que ustedes puedan llegar al lugar del Padre. Yo les voy a ir a preparar una casa, ¿verdad? Una vivienda donde podamos estar ahí para siempre juntos, ¿verdad? O sea que Jesús está tratando de infundirles confianza en esos momentos que van a venir, porque esa noche lo van a agarrar los soldados, lo van a juzgar, le van a hacer un juicio injusto, de todas formas, pero de todas formas Dios lo permite porque era parte del plan para que Él pudiera pagar el pecado de todos nosotros, ¿no? De toda Amén. la humanidad, ¿verdad? Entonces, ese es el plan, ¿verdad? Entonces, y es bien importante entender esto porque si uno no lo entiende, pues empieza como que no entiende. Le voy a decir algo. Algunos cuando leen este pasaje dicen, Jesús es el camino. Eso quiere decir que nosotros tenemos que caminar, dice, ¿no? No, A veces dice, es que si Jesús es el camino es porque nosotros tenemos que caminar y seguir sus pisadas. Y si llegamos a la meta, pues vamos a ser salvos, si llegamos a la meta. Pero todos lo están poniendo como que Jesús no ha hecho nada y que nada más es un camino que nosotros tenemos que, con nuestro esfuerzo, llegar hasta el final, ¿me entiendes? Pero no, esa no es la idea. La idea es que Él es el camino y es un camino que ya está hecho.
Nosotros no vamos a construir el camino. Porque si nosotros tratamos de llegar hasta la meta con nuestro propio esfuerzo, es como que nosotros estuviéramos construyendo nuestro propio camino. Ujú. Pero Jesús ya hizo el camino. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Él hizo el camino, pero cuando Él lo estuvo haciendo, nos llevaba con Él. Nos llevaba con Él. Por eso Pablo dice que nosotros, Dios nos puso en Cristo. En Cristo. O sea que Él está representándonos y Él fue construyendo el camino, y llegó a la cruz y ahí nos llevó, dice. Por eso cuando dice que y nos resucitó con Él y nos llevó a sentarnos en el lugar, en todo el proceso, Jesús está cargando con nosotros y Él lo está haciendo con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, simplemente no vamos a poder llegar, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Por nuestro propio esfuerzo. No. Entonces estamos entendiendo esa parte. Eso es bien importante entenderlo. Otra manera de decírselos, ¿verdad? Con el ejemplo que pone Jesús, dice, yo voy a ir a casa voy a ir a casa del Padre, voy a preparar un lugar para ustedes. No. Y en la cultura, hermano, no es la mujer la que preparaba el hogar donde iban a vivir el nuevo matrimonio. Era responsabilidad del novio construir el nuevo hogar o la vivienda en el terreno del papá, pero ahí era responsabilidad del novio construir ese nuevo cuarto, esa nueva recámara donde iban a vivir ellos, ¿verdad? No era responsabilidad de la novia hacerlo. Eso nos ayuda a entender que Cristo lo hizo para su novia, que es la iglesia. ¿Sí entendemos esa parte? Sí. Sí, sí, porque cuando uno está Ujú. en una iglesia donde no conocen la gracia y piensa que la salvación es por esfuerzo humano, ¿verdad? Pues no han entendido el pasaje que están leyendo, ¿verdad? No lo han entendido. Y entonces nosotros, nosotros somos escogidos es como un novio, un hombre que quiere casarse con una mujer y escoge a ella su novia, ¿verdad? Desde luego que si la novia pues lo acepta y todo, pues se casan, ¿verdad? Ujú. Entonces, y el asunto es ese, ¿verdad? Está hablando de una relación de amor, ¿verdad? Pero lo ponen como una ilustración, el matrimonio, porque la relación entre Dios también es una relación de amor, ¿verdad? Donde Cristo nos va llamando, nos va escogiendo. Si aceptamos su llamado, pues venimos a ser parte de su pueblo. Pero si lo rechazamos, pues no nos va a forzar tampoco, ¿verdad? Ujú. Él nos muestra su amor para que nosotros lo aceptemos y si lo aceptamos, pues ya se hace la conexión de amor, ¿verdad? Sí. Como cualquier pareja, ¿verdad? Humana, ¿verdad? Ujú. Si a un hombre le puede gustar a una mujer mucho, pero si la mujer no quiere, pues, ¿qué va a hacer? Se va a quedar con el deseo nada más. pero, pero no se va a ser posible y puede ser igual al revés. Puede ser que una muchacha o una mujer le guste mucho un hombre, pero si el hombre no le gusta, pues ¿qué va? No. No accede, pues no funciona, ¿verdad? Ujú. Ambos tienen que querer la relación, ¿verdad? Y eso es lo Sí. que es, Dios nos muestra su amor en Cristo, nos lo ofrece. Ujú. Si nosotros lo aceptamos, pues va a haber una relación, pero si no, no, pues no, la No, oportunidad no se... les- Y así mucha gente, pues se le habla de Dios, Dios no quiere, pues no quiere, pues Dios no lo va a forzar, ¿verdad? Dios no le va a forzar. Entonces, pero sí Dios ha hecho lo necesario para que nosotros podamos ir a vivir con Él, casa del Padre, ¿verdad? Enviando a su Hijo. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Vamos a seguir, ¿verdad? Sí. Estamos en el versículo, dice al versículo 7, Juan Sí. 14:7. Si Siete. ustedes realmente me conocieran, dice Jesús, Entonces también. si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto, ¿verdad? Jesús no está hablando literalmente, literalmente de que el Padre es Él, porque
Precisamente hoy estaba viendo un video aquí en YouTube de esas personas que no creen en la Trinidad, ¿verdad? Dice, Jesús mismo que dijo que Él es el Padre. Dice, fíjese lo que está diciendo. Jesús nunca ha dicho que es el Padre. ¿Sí me No. entiende? Lo que está queriendo decir es, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y no está hablando de Él mismo, está hablando del Padre de Él. Ujú, Y luego cuando Él dice, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto, porque el Padre y el Hijo son de la misma esencia, pero no ujú, son la misma persona. Uno es el Padre y otro es el Hijo. Jesús está hablando de su Padre. Él nunca ha dicho, yo soy el Padre, ujú. sino que está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Es Padre el Padre. porque somos idénticos en carácter. De eso está hablando. Somos idénticos en el carácter. No está hablando que son idénticos físicamente, porque físicamente el Padre no es humano. Solo Jesús hizo hombre. Mm. Pero la gente que no entiende, usted va a ver cada cosa en el YouTube, hermano. Ay, que se espanta de gente que de veras no tiene ni idea de lo que está diciendo. Dice, Jesús dijo que eres el mismo Padre, dijo. Porque dice que el que lo ha visto, él ha visto al Padre. Pero no entiende el sentido de las palabras. Ujú, Jesús está diciendo, el que me ha visto a mí es como que haya visto al Padre. ujú, No está diciendo que Él es el Padre. Es como que haya visto al Padre porque somos 100% iguales. Somos Dios, Mm. Dios Padre y Dios Hijo. Tenemos la misma esencia, el mismo carácter, la misma perfección. Es lo que está queriendo decir. Él está en el cielo, yo estoy aquí en la tierra. Él es espíritu allá en el cielo, yo soy humano aquí en la tierra. Pero ajá. somos la misma esencia, ¿verdad? Ya, pero cuando uno, de veras que cuando uno no le capta la idea al texto, dice cada cosa. Y aquí en el versículo 8 Felipe todavía estaba, como que no entendía lo que Jesús estaba queriendo decir. Verso 8 dice, Señor, dijo Felipe. Felipe era uno de sus discípulos. Muéstranos al Padre y con eso nos basta, ¿verdad? Mm, ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo allá en el monte recibiendo los mandamientos? Le ujú. dijo a Dios que quería conocerlo, quería ver su rostro, ¿verdad? Quería Nadie ver puede su verlo. rostro. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, no puedes ver mi rostro porque el día que lo veas te mueres, Wow. ¿verdad? Pero le dice, quiero que te escondas en una ranura de la roca, dice, y nada más vas a ver, él dice mis espaldas, dando a entender, vas a ver la parte, el final, cuando yo pase vas a ver el final, ¿verdad? Pero no me puedes ver así completamente. Entonces Dios le concedió el privilegio de que él pasara, Dios pasara, tal vez de alguna forma, tal vez en un fuego, no sé en qué forma. Y él nada más vio así como así como decimos, un pedacito, ¿verdad? Así, de eso de esa experiencia que él tuvo. Y eso es y eso es lo mismo que está diciendo Felipe. Le está diciendo a Jesús, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, a ese que Moisés no lo pudo ver completamente. Fíjense lo que está pidiendo, ¿verdad? Mm, Muéstranos al Padre y con eso nos basta. wow. Como diciendo, con eso vamos a quedar totalmente satisfechos, ¿verdad? Mm, Y mire lo que le contestó Jesús. Jesús le contestó, pero Felipe le dice, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, dice, Ahí está. ha visto al Padre. Él Mm. otra vez no está diciendo que Él es el Padre, sino ujú, que ha visto al Padre a través de mí. ujú. Es lo que está queriendo decir. ¿Cómo Mm. puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso, dice el verso 10, no crees que yo estoy en el Padre? Está hablando de dos personas. Yo estoy en el Padre. El Ay. Padre, que es la otra persona, está en mí. O sea, Mm. es lo que está queriendo decir Jesús, que todo lo que el Padre es en su carácter está en mí. Es lo que está Mm. queriendo decir Jesús, ¿verdad? Está hablando de su carácter, de su personalidad. Y luego dice el versículo, ¿dónde nos quedamos en el 10? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía,
sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. En otras palabras, como somos de la misma esencia y tenemos el mismo carácter y el mismo sentir y el mismo pensar, todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Es lo que le está queriendo decir Jesús. Las palabras que yo digo no son solo mías, también son del Padre. Estamos unidos en todo. Y luego dice el versículo 11, créeme cuando digo que estoy yo en el Padre, que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Al menos, dice, si tú no crees eso porque no lo puedes ver, porque está dentro de mí, créeme por las obras mismas, créeme por los hechos milagrosos, por las cosas que yo hago. Como diciendo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, ya lo había dicho antes. Verso 12, les aseguro que el que cree en mí, dice Jesús, también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y luego dice el verso 13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, ¿verdad? Aquí, hermanos, estamos viendo tres cosas que Jesús está diciendo a partir del versículo 7 al 14. Jesús está hablando de tres cosas bien importantes. La número uno, que Él es la imagen del Padre, ¿verdad? O sea que ese espíritu que está en el cielo que no se puede ver, porque ese espíritu en Cristo se ha hecho persona humana para que los seres humanos lo puedan ver. Jesús está diciendo que Él es la imagen visible del Dios invisible, como dice Pablo ahí en Colosenses. Letra B. Jesús está diciendo que Él, Cristo, Jesús, está en el Padre y el Padre está en Él, ¿verdad? En otras palabras, que están unidos. Así como cuando usted hace su café con leche, ¿verdad? La leche y el café se convierten en una sola cosa, ¿verdad? Ujú. Son dos cosas, pero al mismo tiempo es un ejemplo que no, ¿Sabe lo mismo? nada más para ilustrar, ¿verdad? Así como cuando usted hace su café con leche, ya están unidos, ya están compenetrados. Entonces, Ujú. ya ni es leche ni es café, ahora es café con leche, ¿no? Es un ejemplo nada más para que entendamos que están unidos y están juntos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son dos, el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, pero al mismo tiempo una sola naturaleza. Y luego en el versículo, en la otra cosa que está queriendo decir aquí en estos pasajes que hemos leído, es que Jesús dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, no dice que el Padre la va a hacer, dice yo la haré, porque yo y el Padre, tú te la vas a pedir al Padre, pero como estamos juntos, es lo mismo que me la pidas a mí, yo la vamos a hacer, ¿verdad? Y aquí Jesús está hablando de la misión, aquí está hablando de la misión. No es que cualquier cosa que yo le pida al Padre, Él me la va a dar. El contexto está hablando de la misión. O sea que Jesús vino a morir en la cruz, su misión era morir en la cruz para pagar los pecados del ser humano, pero Él iba a dejar una comisión a sus discípulos. Y para llevar a cabo esa misión que les dejó Jesús, pues iban a necesitar la ayuda de Dios para cumplir con esa misión. Por eso en el versículo 11 dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras. Les aseguro que el que cree en mí, dice, también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores. Pero aquí está hablando Jesús no de hacer milagros, sino Ujú. que de llevar las buenas nuevas del Evangelio. De eso se está refiriendo. Jesús nada más cumplió con el plan, pero Jesús no le predicó a nadie de su propia resurrección, ni de su muerte, ¿verdad? Eso se lo encargó a sus discípulos. Y esa es la obra más grande. Las obras que hizo Jesús fue de sanar a las personas. A uno hasta lo resucitó a tres personas. Jesús, a Lázaro y a otros. Pero esas obras eran temporales. Todo lo que Jesús hizo de milagros, por ejemplo, si sanó a alguien, un paralítico, al final ese paralítico llegó a viejo y se murió.
Si sanó, resucitó una niña, esa niña vivió otros años, no sabemos cuántos, pero al final murió físicamente. Y así sanó un ciego, pero el ciego también llegó el tiempo que se murió. Y así podemos mencionar todos los milagros que hizo Jesús. Pero cuando Jesús habla de que los apóstoles iban a hacer obras mayores, está hablando de la vida eterna, que iban a llevar el mensaje de la vida eterna. Y la obra mayor que ellos iban a llevar es anunciar ese evangelio que da vida eterna. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, lo que nosotros estamos llevando es algo mayor que una sanidad física. Estamos llevando palabras de vida eterna, porque el evangelio es Amén. eso, palabras de vida eterna. Lo que nosotros llevamos no es una sanidad. Tal vez podamos orar por alguien y Dios lo sane, ¿verdad? Pero no es eso lo más grande. Lo más grande es que la persona sepa que ya ha sido perdonada por sus pecados, que Cristo ya dio su vida por ella, que Cristo ya le tiene un lugar preparado en la casa del Padre. Y eso es mucho mayor, ¿verdad? Mucho mayor que cualquier sanidad, que cualquier bendición física que podamos tener. A eso se refiere Jesús. Nuestra misión es llevar el mensaje de que Cristo vino para que tengamos vida eterna, ¿verdad? Y esa es la mayor obra que Jesús vino a realizar, ¿verdad? Y nosotros, nada más nos toca anunciarla, ¿verdad? Nada más nos toca anunciarla. Y aparte de eso, Jesús, allá cuando Jesús predicó allá en Israel, acuérdense que él predicó antes de ir a la cruz. Hizo milagros, predicó, expuso la palabra de Dios, pero el evangelio en realidad lo predicaron los apóstoles. Y en el primer sermón de Pedro dice que se convirtieron 3,000. Jesús nunca convirtió 3,000 en una predicación, ¿verdad? Sino que su trabajo fue otro. Eso le correspondió ya a los apóstoles, ¿verdad? Y cuántos no han creído en el evangelio, ¿verdad? Y esa es la obra mayor, creer en la salvación por gracia que se logró en la cruz a través de Jesús, ¿verdad? Y ese es el camino para llegar al cielo, ¿verdad? Llegar a la vida eterna. Esa es la obra mayor, ¿verdad? La obra mayor la realizó Jesús. Nosotros nada más la anunciamos, nada más la proclamamos, la compartimos, ¿verdad? Así que, y en el versículo 13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, pero está hablando del contexto, las cosas que le vamos a pedir a Dios para que nos ayude a hacer esa obra de llevar el evangelio, de anunciar la vida eterna. Dice, cualquier cosa que necesitemos, pidámosela al Padre, dice. Ah, y luego dice, si usted la piden en mi nombre, dice Jesús, yo la haré, ¿verdad? Yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. En otras palabras, que cuando Jesús contesta nuestras oraciones, las contesta para que el Padre sea glorificado. Por eso dice, así será glorificado el Padre en el Hijo o a través del Hijo. Nosotros cuando oramos decimos, Padre, te la pedimos en el nombre de qué, ¿cómo decimos? De nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Hijo, ¿verdad? O por los méritos del Hijo, o porque el Hijo nos dijo que así lo debemos hacer, ¿verdad? Y luego dice, y lo que pidan en mi nombre, dice Jesús, lo vuelve a decir, yo lo haré, dice. En otras palabras, el Padre y el Hijo, lo que está mostrando aquí, que el Padre y el Hijo actúan juntos. En otras palabras, no es que yo le pido algo al Padre y si el Hijo no le gusta, pues no me lo va a dar, ¿verdad? O si le pido algo al Hijo y el Padre no está de acuerdo, no me lo va a dar. No, no, ellos están unidos en todo. Si le voy a pedir algo bueno al Padre, seguramente que el Hijo va a decir que sí también, porque es algo bueno para glorificar al Padre. Amén. Y el Padre también glorifica al Hijo, ¿verdad? O sea que es algo que nos da a entender de que el Padre y Jesús están unidos en todo. Y todo lo que pedimos, si es para honra y gloria de Dios, Dios nos lo va a conceder. Si no es para honra y gloria de Dios, ellos no tienen no están divididos. De que decir, pues el Padre sí quiere, pero el Hijo no quiere. No, nunca va a pasar eso. Porque ellos serían dos personas que cada uno tiene su propia agenda, ¿verdad? Pero no, la agenda de Dios es una nada más. Y están unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo se ha cumplido.
Me gustaría escuchar qué aprendieron ustedes, qué les gustó, ¿verdad? ¿Qué piensan, ¿verdad? ¿Qué piensan de lo que hemos estudiado? Si les ha ayudado, en qué les ha ayudado. Me gustaría escuchar sus reflexiones. ¿Qué piensan ustedes del hogar del Padre? ¿Qué piensan? Del hogar del Padre, pues, la venida de Él y nos va a llevar con Él, ¿verdad? A vivir en la casa del Padre. Hermano, explíqueme que si es lo mismo comisión que pacto. No, No lo mismo. no, el pacto es un contrato que usted hace. Ujú. Y la comisión es, bueno, depende en qué sentido la use, No, ¿verdad? pero en el pacto que hizo el Señor cuando tuvieron la cena, Sí, la el, pac- última. el pacto que Jesús hizo nada más es una representación del pacto que ya había hecho el Padre con el Hijo, de que Él iba a venir a salvar al mundo. Ok. Es un pacto entre Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si Dios hubiese hecho un pacto con el hombre, Ujú, como lo muestra cuando salió de Israel, ujú. hizo un pacto con ellos, Sí, pero ellos no pudieron cumplir el pacto, no lo pudieron cumplir. fallaron. Si Él hubiese hecho un pacto con nosotros, igual íbamos a fallar. Ujú, Entonces necesitaba hacer un pacto Dios con Dios, el Padre con el Hijo, para que el pacto no falle. ujú. Entonces, y nosotros simplemente recibimos, como Cristo nos representa en el pacto, no nosotros hicimos el pacto directamente, Él lo hizo representándonos a nosotros. Nosotros. Ujú. Él nada más nos dice, este es mi cuerpo, recíbanlo. Yo lo estoy representando a ustedes, este es mi cuerpo, el que va a hacer el pacto, ¿verdad? Y nosotros nada más somos los beneficiarios. Ujú. Le voy a poner un ejemplo, es como que usted quiera hacer un contrato y usted no sabe nada de economía, no sabe nada de leyes, entonces usted contrata un abogado honesto, ¿verdad? Un abogado honesto, Lo dudo. lo duda, ¿verdad? Sí, Entonces ese abogado, usted, como él conoce de leyes y sabe de finanzas y todo eso, pues él va a hacer lo mejor para que usted salga beneficiado porque usted lo está contratando, ¿verdad? sí, Y ese va a representarlo a usted. Usted nada más va a ir a firmar el papel, pero él va a hacer todos los trámites, ¿verdad? sí. Entonces, desde luego que, y Jesús es lo que hizo, Él es nuestro representante, nuestro abogado, Él hizo todo para que ese pacto quede garantizado de que no va a haber falla. Tanto Ok. el Padre cumple su parte del pacto y el hombre Jesús nos representa a la humanidad, cumple, y Él como no cumplió con el pacto, porque Él llegó a la cruz, ese era el pacto, que llegara a la cruz y que Él diera su vida por los seres humanos, pagando los pecados. Y ya lo hizo, ya lo logró. El pacto ya fue hecho, ya se cumplió. Sí. Ese fue el trato que Dios hizo, el Padre con el Hijo. Y como Él ya cumplió, ya nos representó, entonces ya no podemos agregarle nada, ya está hecho. Ujú. Nosotros solamente lo recordamos y lo celebramos. Ok. Entendemos esa parte. Cuando nosotros celebramos la cena, no es para ganarnos puntos ni nada de eso, ni es para. No, es que ya es algo logrado. Simplemente lo estamos recordando y lo celebramos como una victoria que Cristo obtuvo por nosotros, ¿verdad? Ok. Entendido. Entendido, ¿verdad? Sí, Entonces, Sí, hermano, usted, diga, y la gran comisión. la gran comisión es llevar el evangelio, anunciar eso, ¿verdad? Ujú. Que la gente conozca precisamente lo que Cristo ya hizo por nosotros y que decirles del amor de Dios. Eso nos encomendó Jesús. Le dijo a sus discípulos, vayan y anuncien el evangelio y enséñenles lo que les he enseñado. Enséñenles el amor, enséñenles la fe, enséñenles que son salvos por gracia y enseñen a vivir una vida correcta, ¿verdad? Que agrade a Dios. Pero no para ganarse la salvación, sino porque ya la consiguió Jesús por nosotros, Sí. ¿verdad? Para dar testimonio de su amor por nosotros, ¿verdad? Sí. Ok.
Perfecto, entendido. Hermano, ¿quién iba a hablar? Felipe iba a hablar. Bueno, yo lo que, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces nadie llega al Padre si no es por mí. Ujú. Cuando estamos orando eh, con convicción y con fe, le estamos pidiendo al Padre, ¿verdad? Y muchas veces nosotros le pedimos, pero sin convicción, porque eh, si le pedimos, pero he escuchado muchas personas que piden y después dicen, no, es que yo estoy haciendo esto. Si uno le va a pedir al Señor, entonces dejar que Él también haga el trabajo. Y yo creo Sí. que eso es lo que se refiere. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Sí, pero cuando Jesús habla aquí de lo que pidan en mi nombre, está hablando am, de la misión que Él les iba a dejar a sus discípulos, ¿verdad? Ujú. Entonces, si usted ha entendido la parte de lo que le toca hacer a usted para cuál es la misión personal y la misión como iglesia, de la iglesia donde usted se reúne, pues todo lo que necesitemos para cumplir con esa misión, con ese propósito, con ese plan de Dios, Él nos lo va a conceder. Ahora, si yo pido otras cosas para mí personalmente, eso es, solo Dios sabe si nos va a conceder, si va a ser para nuestro bien o no, ¿verdad? Entonces, lo que yo sí tengo, la fe que yo tengo, no es la convicción que Dios me va a dar lo que yo le pida, sino la convicción de que Dios me va a dar lo que Él crea que me conviene. Su voluntad. Por eso, pero Ujú. yo tengo que, yo le puedo pedir a Dios muchas cosas, pero no sé si todas, Dios que conoce todo, no, Dios sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo le puedo pedir muchas cosas, pero si Dios cree que eso que le estoy pidiendo me va a hacer para mi bien y va a ser para que me ayude en mi crecimiento espiritual o lo que sea, me lo va a dar, claro que me lo va a dar. Pero si yo le pido algo que no me va a hacer, no me va a hacer para mi bien, es como que su hijo le pida algo que usted sabe que le va a hacer daño. ¿Me Ujú. entiende? Es como que su niño de 10 años le, ¿sabe qué, papá? Cómprame una moto. Usted sabe que no está en la capacidad de manejar una moto. No se la va a comprar porque se dice, no vas a poder, te vas a estrellar, te vas a matar, vas a causar un accidente. Y así nosotros, estoy poniendo un ejemplo humano, ¿verdad? Y así Ujú. nosotros pues, le podemos pedir muchas cosas a Dios, pero si Dios sabe nuestra capacidad y sabe si lo podemos manejar o no. Entonces ahí Ujú. es donde Él confiamos de lo que Él nos va a dar, es porque Él sabe que vamos a poder con ello, o va a ser para nuestro bien. Y a veces Dios es tan sabio que a veces Él permite que nos da cosas Demos en que la le hemos cabezota. pedido para que aprendamos también. Tal vez no nos va a ir tan bien, pero es una manera que Dios escoge para que nosotros aprendamos una lección también. Entonces, yo tengo la fe de que Dios me va a dar lo que... Yo cuando le pido algo a Dios, le digo, Señor, si es tu voluntad y es para mi bien, concédemelo. Si no, Ujú. confío en que tú sabes mejor las cosas. Ujú. Pero no es así de que yo declaro que esto va a pasar. Y eso es una oración antibíblica. Ningún lugar de la Biblia vemos que ningún apóstol, ni aun Jesús. Bueno, Jesús cuando decía las cosas, él por ser Dios pasaban, ¿verdad? Pero ningún apóstol, ningún decía, yo declaro que esto va a pasar y nada más porque yo lo digo, ¿verdad? Ujú. Oye, eso es totalmente antibíblico, no está ningún ejemplo en la Biblia. Ujú. Entonces por eso hay que tener cuidado qué le enseñan a uno, ¿verdad? Ujú. Nosotros debemos siempre ser humildes, mantenernos humildes de que Dios es el soberano y Él sabe mejor las cosas y si es su voluntad, tenga la plena seguridad que Dios se lo va a dar, si es la voluntad y si es algo bueno que estamos pidiendo, pues claro que Él lo va a dar. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo algo bueno. Y tal vez estamos pidiendo algo bueno de acuerdo a nuestra manera de verlo, pero Dios conoce mejor las cosas y puede ser algo bueno, pero que al final, pues a lo mejor no va a tener los resultados que yo estoy pensando. Y Dios que conoce todo, hay que dejarlo en manos de Dios mejor, ¿verdad?
Ujú. que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Al Dios. que ama al Dios. Eso es un versículo que debemos tener bien presente en nuestra mente. Ujú. Dice Pablo, todas las cosas cooperan. Cuando dice todas las cosas, las que parecen buenas, las que parecen malas, Ujú. cooperan para bien. Entonces uno no sabe cómo Dios va a hacer que las cosas se vayan acomodando. Ujú. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos. Lo que le pasó a José, lo vendieron sus hermanos. Ujú. Ay, cómo sufrió el hombre. Fue a la cárcel, lo acusaron de... Y él no estaba haciendo nada malo, No, pero al final resultó Dios para lo bien, sabe. resultó para bien, Sí. porque él llegó a ser gobernador y gracias a que él llegó a esa posición, allá pudo salvar a sus hermanos y a su padre y a su familia. Ajá. Ah, pero él al Ujú. principio parecía algo malo, pero no fue algo malo. Mm. Dios lo fue, era parte del plan de Dios para que al final él llegara a ser lo que llegó a ser, ¿verdad? Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia. Hizo mucho carácter en el camino, porque todo lo malo que le pasó. Sí, y así nos puede pasar a nosotros cosas, pero al final Dios sabe por qué. Y el propósito, y acuérdense que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Amén. Ujú. Y es preparación. Muchas veces lo que nos pasa es preparación para hacernos fuertes. Exactamente, y Ujú. para nuestro carácter, ¿verdad? Ujú. Y nuestra convicción de que Él está en control. De todo. Dice Pablo, y Él no va a dejar, no nos va a poner cargas que no vamos a poder llevar. Ujú. Entonces, Dios sabe hasta dónde, y si no las podemos llevar, Él nos va a dar la fuerza para que las podamos llevar. Ujú. Que Él tiene Ujú. un plan, ¿verdad? Y a veces dudamos de eso, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues me da gusto que comenten porque eso me ayuda para ver si están captando la idea. Entendiendo. Captando la Ujú. Pastor, idea. Sí, yo hermanito. le quiero preguntar algo. Sí, Yo a veces he dicho, cuando algo pasa, yo he dicho, pues en la fe de que Jesucristo nos va a se corta su No voz. se oye. en la fe. He dicho que en la fe de que Jesucristo va a hacer algo por nosotros. En la fe. Definitivamente. Acuérdese que le voy a poner un ejemplo bien Ajá. sencillo, bien sencillo. Si usted ve que su hijo usted tiene un niño pequeño que no se puede defender, que no conoce, que no tiene experiencia, si le va a pasar algo a su hijo, usted que puede cuidarlo y protegerlo, usted se va a quedar parada ahí para que le pase algo a su hijo. No. Desde luego que no, ¿verdad? Ujú. ¿Usted cree que Dios se va a quedar ahí dejando que nos pasen cosas cuando Él nos puede proteger, que somos sus hijos? Mm. Definitivamente, si Él es un padre que Amoroso. amoroso y sabe lo que nos conviene, pues él va a actuar cuando tiene que actuar. Ujú. Desde luego que hay momentos que Él va a permitir que pasen cosas para que crezcamos también en Y nuestro es, y carácter. es una forma de disciplinarnos. El que Es, ama, disciplina. así es. Si no Ujú. pasamos por experiencias negativas, difíciles, ¿cómo vamos a crecer? Sí. ¿Cómo nos vamos a ser Ujú. fuertes? ¿Cómo vamos a...? Es necesario, ¿verdad? Sí. Es parte de la formación. Ujú. Formación. Pero lo que estamos viendo aquí es de que Jesús está diciendo que Él es el camino. En otras palabras, que Él es la escalera Que nos lleva al Padre. que llega hasta el cielo, pero que no nosotros la tenemos que subir Ujú. Él, solos, sino que Él nos carga, nos pone en Él y Él la sube. sí, Ujú. Y ya la subió, Él ya llegó al cielo, Ujú. bajó a la tierra y subió. Ujú. Y subió y nos llevó con Él, ¿verdad? En el espíritu, ¿verdad? No físicamente. Y Ujú. tenemos su promesa de que hay un lugar ahí preparado para nosotros, Padre. Amén. en su reino, ¿verdad? Así que eso nos debe dar confianza, nos debe dar seguridad, de no tener miedo a la vida, a las circunstancias, Amén. porque nuestro hogar ya está preparado, ya está seguro. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios porque tenemos un hogar ya seguro?
Gloria a Amén. Dios. Gloria a Amén. Dios. Amén. 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 ¿Y quién lo logró? ¿Nosotros lo logramos? Nosotros, no, nuestro Jesús. Señor Jesús, ¿Ya? Nuestro Él Señor. hizo todo Por, por nosotros. Por eso le dijo a los discípulos, confíen en Dios, confíen en mí, no se turben, Angustia. Angustien. se angustien. Tranquilo, dice, todo está en mis manos, todo está bajo Sí. control, todo está bajo control, ¿verdad? Y eso a mí me ayuda a no tener miedo a lo que pasa en la vida, porque Él está al cuidado de, sí, dice Mateo, si Él cuida las aves, los pajaritos, Del cielo Ujú. que no trabajan. que no, Mira. y nosotros dice que somos sus hijos, ¿cuánto más, ¿verdad? Sí. Amén. Pero tenemos que creerlo y vivirlo, viviendo confiados no hay que perder la calma y mejor sirvámosle al Señor olvidemos de las preocupaciones y mejor hagamos Amén. lo que tenemos, lo que Él nos pide, ¿verdad? Amén. Y Él irá arreglando las cosas de acuerdo al tiempo a sus planes. Ujú. Nosotros nos toca es confiar en Él y seguir el camino, ¿verdad? Seguir el camino. Amén. Bueno, Ujú. espero que este estudio nos haya ayudado. Sí, muy interesante. mucho. Entonces, yo creo que la palabra de Dios siempre es para darnos consuelo, confianza, confort, seguridad, Ujú. paz, tranquilidad, Sabiduría. sabiduría. Acuérdense que a las personas que Jesús le hizo un milagro, finalmente llegaron a su vejez y se murieron. Ujú. Pero lo que Él hizo en la cruz, eso sí nos da vida eterna. Amén. Gloria a Amén. Dios. Ese es el milagro, ese es lo más grande, el logro más grande. Bueno, pues si no tienes, si quieren más comentarios, pues lo podemos hacer.